7:15 de la mañana. Seguimos en nuestra conversación con el abogado constitucionalista José Vicente Haro. Abogado, ayer también hubo otras medidas, además de las ya conocidas, hubo pronunciamiento vía Twitter de dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática, también de dirigentes del PSUV, y se conoció la prohibición de salida del país de al menos 8 directivos de la Mesa de la Unidad Democrática. Algunos medios como Últimas Noticias hablan de 17 miembros de la MUD. Algunos nombres que figuran es Jesús Chugo Torrealba, Andrés Velázquez, también el gobernador del Estado Miranda Enrique Capriles. Sin embargo, esta medida, el Tribunal 13 del Estado Carabobo, si mal no recuerdo, no dice las razones. ¿Basándose en qué se le puede prohibir a estos dirigentes que salgan del país? Bueno, primero ya es irregular, es abiertamente inconstitucional que se dicte una prohibición de salida del país a unos dirigentes de la MUD, de la oposición, por el solo hecho de promover el ejercicio de un derecho constitucional como es el ejercicio del referendo revocatorio. Si la medida se está tomando por las supuestas firmas que se han calificado como fraudulentas, peor aún, porque esas firmas supuestamente fraudulentas, la misma MUD, el mismo PSV, con los técnicos del CNE acordaron descartarlas, no tomarlas en cuenta los efectos del 1%. De manera que no hay justificación alguna, ni para que se les abra un proceso penal, ni para que se les dicte una prohibición de salida del país a los dirigentes de la MUD y a aquellos quienes han promovido el referendo revocatorio. Esto es muy grave, esto es tan grave que ya en Venezuela nosotros tenemos que definitivamente pronunciarnos, y aquí asumo la responsabilidad por lo que estoy diciendo, definitivamente llamar a las cosas por su nombre. En Venezuela este tipo de medidas, como la que han dictado los tribunales de 5 estados ayer de carácter penal actuando fuera de su competencia, medidas como la que dictó el CNE impidiendo el pronunciamiento de los venezolanos, medidas como las que se está dictando contra los dirigentes de la oposición, bueno, nos hablan de que en Venezuela no hay respeto de la Constitución, de que en Venezuela no hay división de poderes, de que en Venezuela no hay respeto de los derechos humanos, de que en Venezuela no se está valorando y respetando el derecho al voto porque no se le respeta el derecho al voto a quienes votaron el 6 de diciembre por una Asamblea Nacional a la que se le han arrebatado todas sus competencias a través de decisiones judiciales. En Venezuela no se están realizando las elecciones periódicas que manda la Constitución. En Venezuela no hay un respeto a la institución del Parlamento. Cuando eso sucede, ya no se puede decir que en Venezuela hay democracia. Y esta es mi opinión personal. Ya en Venezuela estamos entonces en una abierta dictadura. ¿Por qué? Porque todas estas condiciones y requisitos que he señalado, todas estas situaciones que se han presentado, son situaciones que no se corresponden con un sistema democrático, se corresponden con un sistema que se califica en ciencia política, en derecho constitucional, como un sistema ya de dictadura. Hay mucha participación, abogado, a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina, muchísimas preguntas de ciudadanos que están escribiendo desde muy temprano, pero se las presenta de inmediato Gabriel López. Efectivamente, Stenif, doctor Haro, es un gusto que esté con nosotros la mañana de hoy acá en Globovisión y en Primera Página. Iniciamos los comentarios de la audiencia que llegan a través de nuestra cuenta @Primera Página y nuestra etiqueta numeral Primera Página. O Herrera le dice, doctor Haro, ¿es válido que el Consejo Nacional Electoral prorrogue los periodos de gobierno regional cuando finalice el presidencial? ¿Podrá decir que entonces tiene un año más? Es una violación grave a la Constitución que se prorroguen los mandatos de los gobernadores y los consejos legislativos. El artículo 160 de la Constitución es muy claro. Los mandatos de los gobernadores es de 4 años. Ya en diciembre cumple 4 años. El CNE ha debido realizar a más tardar en diciembre las elecciones a gobernadores y consejos legislativos, y debo llamar la atención sobre el artículo 42 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, que dice claramente que la convocatoria a elecciones del CNE debe hacerse dentro de los plazos constitucionales y debe haber un cronograma electoral conjuntamente con la convocatoria, de manera que el anuncio que hizo la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, no es más que un anuncio informal de la posible realización de elecciones, pero no es una garantía de que tengamos elecciones el año que viene. Seguimos revisando comentarios de la audiencia, doctor Harold. Muchas personas que han escrito su opinión a través de nuestra etiqueta numeral Primera Página hablan de cómo se debería definir la situación en Venezuela, si de democracia o dictadura. Muchas personas hablan de estos temas y se lo resumimos con esta inquietud que le plantea Lorena Arce 12.
y le pregunta, ¿desde qué momento, doctor, podemos decir que estamos o no en una dictadura? Bueno, rápidamente hay que decir que en ciencia política, nosotros cuando analizamos estos temas y también en derecho constitucional, hacemos una distinción entre democracia, autoritarismo y dictadura. En Venezuela hemos vivido una situación que ha ido de una democracia, ha pasado por un autoritarismo que estaba marcado por un no respeto a la Constitución, una decisión de no respetar el principio de división de poderes, una violación constante a los derechos humanos, pero cuando ya llegamos a un punto en el cual no se le da el valor al voto, no se garantiza la realización periódica de elecciones, no se permite la manifestación del pueblo a través del referéndum revocatorio o de vías electorales, se difieren elecciones como las elecciones regionales muy importantes en el país, no tenemos fecha cierta para las regionales ni las locales, entonces ya esto es abiertamente una dictadura, definitivamente, y esto ha sucedido. ¿Y desde cuándo podríamos marcar esto? Bueno, desde el año 2014, cuando empezó la violación masiva de los derechos humanos de los venezolanos con detenciones arbitrarias, inconstitucionales y con la cantidad de presos políticos que llega a más de un centenar hoy en día en Venezuela. Eso es un claro ejemplo de que definitivamente ya desde el punto de vista de lo que es la ciencia política, de lo que es el derecho constitucional, debemos hablar abiertamente en Venezuela, lamentablemente, que estamos en una dictadura. Seguimos revisando comentarios, doctor Haro. Solo le pedimos, por favor, su colaboración con respuestas bastante precisas, solo para de esta forma darle la mayor cabida posible a la participación de la audiencia. @ilayali le dice, doctor Haro, eso es para que sean serios. El pueblo no se va a calar que le sigan escondiendo la comida. ¿Qué le responde? Bueno, hay que decir que los problemas que hoy en día existen en Venezuela no son problemas que sean originados por la oposición o la dirigencia política de oposición. La dirigencia política de oposición es y representa a una gran parte de los venezolanos. Que hay personas que han cometido delitos de carácter económico como el acaparamiento, como la usura, eso lo condenamos y lo condenamos abiertamente. Eso no se puede permitir, pero sin duda cerrar los canales democráticos, como con el referéndum revocatorio, es una decisión antidemocrática, es abiertamente inconstitucional. @Segnini Mirna dice, estoy decepcionada totalmente de la mesa de la unidad. Este gobierno hace lo que le da la gana con la Constitución. ¿Qué comentario tiene? Bueno, yo debo decir que extraño y estoy esperando todavía un comunicado personal, directo, una rueda de prensa urgente de la Mesa de la Unidad sobre un tema tan importante que tienen incertidumbre a los venezolanos. Yo creo que al igual que el 21 de septiembre, la reacción de la Mesa de la Unidad ha debido ser inmediata. La reacción ayer ha debido ser inmediata. Entiendo que tengan que reunirse, pero en estos momentos los venezolanos requieren respuestas inmediatas a las inquietudes que se están generando. Vamos a finalizar, doctor Haro, los comentarios de la audiencia a través de @Globovisión y @Primera Página, con este que escribe Franklin MX y que en buena medida resume muchos de los que nos han llegado. Y le pregunta, doctor, ¿quién protege a los que sí cumplieron con requerimientos legales y fueron certificados por el Consejo Nacional Electoral para convocar el referéndum revocatorio? Bueno, en teoría esa protección debería venir de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, debería venir de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, pero con los precedentes que tenemos no vamos a encontrar allí pues una decisión que favorezca a estos ciudadanos. De manera que por eso es urgente un pronunciamiento, una convocatoria extraordinaria de la Asamblea Nacional para analizar esta situación, y también es urgente que se hagan las diligencias correspondientes ante la OEA para la activación definitiva, en el caso de Venezuela, de la Carta Democrática Interamericana. En la práctica, y le pido su respuesta lo más precisa que pueda en la medida del tiempo posible. Usted solicita un pronunciamiento y acciones por parte de la Asamblea Nacional, pero ¿cómo actuar la Asamblea Nacional cuando desde el gobierno se dice que está disuelta y que está en desacato además? La Asamblea Nacional, sin duda, se le han arrebatado sus competencias a través de más de 30 decisiones judiciales del TCJ en materia legislativa, en materia de control político, pero la Asamblea Nacional todavía existe y está allí, están sus diputados y deben hacer valer la Constitución.
el artículo 333 de la Constitución les da la obligación a hacer respetar la Constitución y por eso debe a la Asamblea Nacional pronunciarse a través de un acuerdo parlamentario, un acuerdo en el que, con base en todos estos artículos constitucionales que se han violado, artículo 72 referido al referendo revocatorio, artículo 70 referido a la participación vía referendaria de los ciudadanos, artículo 6 referido al principio de los mandatos revocables, artículo 2 referido al principio democrático. En general, todos estos artículos han sido violados por estas decisiones judiciales y por el CNE. Eso debe generar un acuerdo de la Asamblea Nacional y ese acuerdo debe, de alguna manera, llamar la atención sobre la necesidad de respetar en Venezuela la Constitución. Muchísimas gracias. Gracias. Al abogado constitucionalista José Vicente Haro, además profesor de la Universidad Central de Venezuela, por acompañarnos y aclarar muchas dudas de los televidentes a través de Primera Página. Nos vamos a la pausa. Al regreso, mi compañero Gabriel López va a conversar con Aurimari Rodríguez, coordinadora regional adjunta de mujeres del Partido Avanzada Progresista. Ya venimos con más.